prometido desde antes de la fundación del mundo para que estemos santos y sin mancha. Ese estar santos y sin mancha es lo que nos lleva a nosotros a entrar en este proceso que lo conocemos como disciplina. La disciplina no a todos nos gusta, no nos agrada, tal vez lo miramos de una manera inapropiada para nuestras vidas, pero seguramente, usted y yo somos testigos de cómo esas situaciones difíciles han moldeado nuestro carácter para bien. Nuestro carácter es orgulloso, nuestro carácter no es piadoso y nuestro carácter muchas veces o nuestra vida está puesta a la fe en personas. Mire que este camino que usted ha decidido seguir, no se trata de los resultados, se trata del fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 habla del fruto de la carne, el fruto del hombre y el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, benignidad, paz. Es todo aquello que proviene de Dios. La humildad no es fácil. Mire, nuestro corazón, que es orgulloso, nos lleva a tomar decisiones apresuradas. Nos lleva a tomar decisiones que verdaderamente van a afectar a otras personas. Y es ahí donde usted debe de pensar en los mandamientos. Creo que hemos sido enfáticos en todo lo que tiene que ver con los mandamientos de Éxodo 20, que es la ley moral de Dios. Y la ley moral de Dios se divide en lo que son los mandamientos que están para con Dios y los mandamientos que están para con el prójimo. Jesús lo resume de una manera muy especial y dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Los primeros mandamientos tratan de cómo yo me acerco a Dios, cómo le amo a Dios, y los segundos, cómo le amo al próximo. Y en torno a todo eso, Dios nos está procesando. Y yo quisiera que mediten algo en este momento antes de comenzar y de desarrollar. Y es que muchas veces el Señor a nosotros nos va a enviar o nos va a permitir hacer cosas las cuales nosotros no comprendemos. Nos va a llevar a lugares que van a ser difíciles, donde otros no van a querer ir. Mire, es muy fácil escuchar a personas decir: es que yo no lo hago por tal razón, por tal situación. Y creo que nos pasa a todos. Jonás es ese tipo de persona que espera que otros hagan, pero él no quiere hacer. Él conoce a Dios, entiende a Dios, pero no quiere hacer lo que Dios dice que haga. Y ese sentido, ese momento, ese desarrollo, es el que nos llama a nosotros a meditar claramente si nosotros queremos o estamos dispuestos a seguir al Señor. Medite muy bien, conozca muy bien la palabra de Dios, porque la Biblia es esa lumbrera que alumbra nuestros pies, la que nos muestra como un espejo lo que verdaderamente nosotros podremos llegar a ser con Dios o sin Dios. Y quisiera que alguien me colabore, creo que yo les envié ahí el PDF, que alguien me colabore leyendo Jonás, capítulo 3, versículos 5 al 9. A lo largo de este estudio hay unas preguntas de observación, de interpretación y de aplicación. Las de observación e interpretación que están ahí son para que ustedes de alguna manera me puedan colaborar, apoyar y podamos desarrollar este estudio juntos. Las de aplicación, hay algunas que pueden ser muy personales, que las podemos pasar de largo y dejarlas para meditar, y otras que las podremos entrar a desarrollar. Entonces, no sé quién me quiera colaborar con el capítulo 3 de Jonás, versículos 5 al 9. Si alguien lo tiene ahí, le agradezco mucho me pueda colaborar con la lectura. Muy amable. Dice así: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive, por mandato del rey y de sus, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos.
Muchas gracias. Entonces encontramos aquí en este capítulo que Jonás ha hecho su trabajo y verdaderamente el mensaje tuvo un efecto. Entonces vamos a ir al versículo 5 y dice lo siguiente: los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué respuesta tuvo el pueblo ante el mensaje que Jonás entrega? ¿Qué hizo el pueblo? O los de Nínive. ¿Qué pasó con los de Nínive? Alguien que me ayude ahí con esa respuesta, por favor. Creyeron. Creyeron a Dios, perfecto. Y dice que una vez escucharon el mensaje que da Jonás, la misma palabra dice que Nínive creyó a Dios. El mensaje que entrega Jonás, como lo mirábamos anteriormente, era que la ciudad iba a ser destruida en 40 días. Y él al hablar ese mensaje, ellos creyeron a Dios. ¿Y qué acciones acompañaron a esta fe que nace de los de Nínive? ¿Qué acción acompaña esta fe? ¿Qué hicieron ellos? Ayunaron e hicieron cilicio. Ayunaron. Perfecto, gracias. Hicieron un ayuno y se vistieron de cilicio. Cuando nosotros en medio de nuestra vida cristiana sentimos que el pecado nos domina, que hay algo que nos somete, que no nos deja avanzar, no sé si tal vez usted a lo largo de su vida ha tenido batallas. Hay gente que es cristiana y batalla toda su vida con la homosexualidad, batalla toda su vida con el robo, batalla toda su vida con los deseos pecaminosos. Tal vez no los practica, pero batalla. El cristiano de por sí está en esa pelea. Pablo dice está entre la pelea de la carne con el espíritu. Aquí los de Nínive hacen ayuno y se visten de cilicio. La práctica del ayuno no tiene como tal un día especial. No es que usted a la semana vaya a decir, esta semana voy, o este año voy a ayunar todos los viernes. El ayuno es esa muestra de dependencia de Dios. Es decir, cuando usted siente que el pecado verdaderamente lo está dominando, lo que usted debería hacer es ayuno. Y el ayuno, como lo dice Jesús, no lo debe saber nadie. Nadie debe estar enterado de que usted ayuna. No debe haber un día o un ayuno congregacional. Eso no está bien. El ayuno es algo muy personal. En este caso se hace público. ¿Por qué? Porque el afán y el clamor era público. Pero si nosotros bajamos esta acción de pecado, que seguramente nosotros tenemos esa lucha diaria con nuestras emociones, con nuestra carne, usted debe de entender que ese ayuno, el cual usted va a practicar o va a hacer, es independientemente solitario. Es usted con el Señor, es usted con su Salvador, es usted de rodillas en su cama, buscando ese beneficio, diciéndole, Señor, verdaderamente peco, he pecado y necesito tu ayuda. Y ese vestirse de cilicio obviamente era muy común de la época, porque cuando había ayuno, la gente necesitaba demostrar que hay ayuno. Ahora usted, ¿cómo sabe que verdaderamente está haciendo el ayuno? Porque su corazón se ha contristado por su pecado. Mire, usted no puede decir que es cristiano si no ha llorado, aunque sea una vez, por sus pecados. No, pero se va a lo emocional. Pero ¿cómo puede decir usted que usted o yo soy cristiano si el pecar no me duele, si el pecar no me contrista, si el pecar no me lleva a mí a sentirme mal? Porque el pecado no se debe de normalizar. Adán y Eva, cuando estuvieron o el Señor los puso en el Edén en Génesis, no era para ellos pecar, normal el pecado. Es más, vivían en completa paz, santidad. Verdaderamente amaban a Dios y querían estar con Dios. Pero mire que se presenta el pecado, Génesis 3:15. Y en Génesis 3:15 encontramos que ellos pecan y no hacen ayuno, no se visten de cilicio, sino que se esconden. Pensemos muy bien en eso porque nosotros normalizamos el pecado. Adán y Eva normalizaron el pecado y se escondieron. Es más, Dios les pregunta, ¿y cómo saben que están desnudos? ¿Por qué? Porque ellos lo habían normalizado, parecía que era común. Meditemos en un momento en eso y miremos la actitud del pueblo que tiene Nínive. La actitud que tiene el pueblo de Nínive es escuchar la palabra y responder a esa palabra. Ahora, ¿a quién incluye el texto que acabamos de leer?
¿A quién incluye en ese proceso que ellos dicen que creen, proclaman ayuno y se visten de cilicio? ¿A quién acoge todo eso? ¿Quiénes son las personas? Todo el pueblo, desde el grande hasta el chico. Perfecto, gracias Vicente. Dice desde el mayor hasta el menor. Cuando usted proclama el evangelio, cosa que no es fácil, cosa que no es sencilla, cosa que no gusta. Dice el libro de Apocalipsis que Juan prueba la palabra y que es dulce, pero conforme la va consumiendo ya no es tan dulce. Tiene que entender que al usted o yo proclamar el evangelio a nuestra familia, conocidos, vecinos, al principio parecerá dulce, porque muchos lo presentan como un beneficio en torno a que no vas a ir al infierno, pero verdaderamente, si nosotros escuchamos el evangelio debe de llevarnos a eso, hasta el mayor y al menor, a entrar en una actitud de arrepentimiento, una actitud que verdaderamente se da debido a lo que produce la palabra en nosotros. Cambio, transformación, renovación. ¿Y qué significa vestirse de cilicio? ¿Quién quisiera darme un apoyo ahí en torno a qué significa vestirse de cilicio? Era una forma de mostrar arrepentimiento. Sí, bien, gracias Castrico, bien, muchas gracias. Vicente creo que también iba a hablar. Arrepentimiento. Despojarse de comodidades o humillarse. Humillarse, bien, gracias Yael. ¿Alguien más? Está arrepentimiento, humillarse. Es volver a nuestro Señor humildemente. Humildemente, sí. Sí, yo anoté aquí las siguientes. Es una muestra pública de dolor, arrepentimiento y humillación. Una muestra pública de dolor, arrepentimiento y humillación. Públicamente el pueblo había tomado la decisión de mostrar que le dolía su pecado, que quería cambiar y que verdaderamente ya no se sentían autosuficientes, querían menguar ellos, cosa que no es fácil. Mire, si algo nos caracteriza a los hombres es el orgullo. ¿Y por qué hay ese pecado remanente? ¿Qué es un pecado remanente? Nosotros ya no practicamos el pecado, es decir, puede que usted está en esa lucha interna con los deseos de su carne y haya un pecado remanente ahí con el cual usted pelea. Eso es debido a nuestro orgullo. El orgullo del hombre es decirle, Dios, yo conozco tus mandamientos, pero creo que lo puedo hacer mejor. Jonás pensó eso, ¿se acuerdan? Jonás, el pensamiento de Jonás, si usted lee todo el libro, el pensamiento de Jonás era que la decisión de Dios no era tan buena, que posiblemente lo que él quería para Nínive, o sea, Jonás, era mucho mejor. Ese es el corazón del hombre. Por eso decimos que Jonás es un antitipo de Jesús. Jonás es un antitipo de Jesús. Él proclama la palabra y el pueblo en ese sentido entra a dolor, arrepentimiento y humillación. Nosotros ya no lo hacemos o no lo podemos hacer de manera pública, no lo debemos. Pero cuando vamos a nuestro cuarto, después de haber de pronto, qué sé yo, haber hecho alguna práctica, mire, hay tantos pecados, mentir, creernos buenos, ser incrédulos, a veces hasta robar, y debemos de ir delante del Señor con dolor, arrepentimiento y humillación. No porque verdaderamente eso nos va a hacer limpios y cambiemos, sino porque verdaderamente creemos que Dios es real y que es necesario mostrar que nos duele. Mire, es que si no le duele, debería examinarse si verdaderamente usted es cristiano, porque cuando usted y yo pecamos, lo que hacemos es una afrenta directa contra Dios, aunque Dios ya no está airado con sus hijos, con los cristianos, con aquellos que han nacido de nuevo, Él ya no lo está debido a que Jesús toma ese lugar, pero eso nos lleva a nosotros a ser más conscientes de que verdaderamente estamos diciendo no a lo que Dios nos pide. Y en este versículo, ¿qué significa que creyeron en Dios?
porque aquí dice que creyeron en Dios. ¿Qué significa ese versículo? ¿Qué conexión le encuentra usted a esto? Y dice en el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Qué significa que creyeron a Dios? ¿Quién me quiere colaborar ahí, por favor? Bueno, Creo pensar que es como en nuestro caso, que creemos el evangelio y por ende, en el caso de Nínive, se salvaron y Dios pues no los destruyó. Igual pienso, es parecido. sí, por ahí vamos, Bien, gracias, Vicente. ¿Alguien más que me quiera colaborar? Tienen en cuenta de su error, de que estaban fallándole a Dios. Bien, tibia, Stephanie. Por ahí vamos, Yael. Que creyeron en la palabra que Dios les envió. Sí, tibios, por ahí vamos. ¿Alguien más? Una última participación ahí. ¿Qué significa que creyeron en Dios? Pues no sé, sería como bien profundo eso, porque cuando uno escucha la palabra de Dios, pues, o sea, el Espíritu le da como ese discernimiento del pecado y creo que por eso también creyeron en Dios, ¿no? Y me parece muy importante también porque, pues, Jonás era el que llevaba el mensaje, pero ellos aquí en esta parte dice creyeron a Dios, o sea, obviamente, pues, no menciona creyeron a Jonás, sí, el mensaje que lleva de Dios, sino creyeron directamente a quién, a Dios, o sea que hubo como un toque especial allí. Rico, muchas gracias. Sí, mire que Jonás entrega un mensaje, no el suyo, sino el de Dios. Y el pueblo no duda, más bien dicen, este juicio que Dios manda es verdad. Su poder es real. Creyeron en que verdaderamente Dios los iba a destruir. Dios los iba, creyeron. O sea, dice Jonás, en 40 días los voy a destruir a todos. Creyeron en que Dios iba a juzgar. Y creyeron que tenía el poder para destruir una ciudad de camino de 3 días. Una ciudad de camino de 3 días. Reconocieron que la veracidad del mensaje era divino. No creyeron que venía solo de Jonás, sino que Dios era el que mandaba el mensaje. Y eso lo cambia todo. Cuando usted y yo nos acercamos a la Biblia, podemos acercarnos de 2 formas, como un libro cualquiera o como el libro que tiene la palabra de Dios. Y usted va a escuchar verdaderamente a Dios. Yo le aconsejo que usted tenga la semana un estudio bíblico. Puede ser este y uno personal. Y en medio de ese proceso personal, lea la Biblia al año por lo menos una vez. Si puede más, bien. Un consejo que me han dado a lo largo de este tiempo es que si usted quiere ser un buen teólogo, usted debe de leer mucho la Biblia. Léala no solo una vez, si puede 2 veces al año, mucho mejor. ¿Para qué? Para que usted pueda comprender cuán importante es la palabra de Dios. ¿Por qué es importante que la fe vino antes de la reforma externa? Porque si no sería algo superficial, no es lo mismo tener un cambio interno primeramente y que se exprese externamente, hacer algo externo sin que cambie lo interno. Sí, muchas gracias, Jay. Porque la verdadera transformación nace de un corazón regenerado. Dios lo primero que hace en usted y en mí es regenerarnos. Una vez Él nos regenera, nos hace conscientes de ese pecado, nosotros podemos creer. El poder no está en la fe. Yo quiero que comprenda esto. El poder no está en la fe, está en Cristo. La muestra externa viene después de que Dios lo ha regenerado a usted, de que Dios le ha hecho el llamado, de que lo ha hecho consciente de que usted es pecador. Por eso, la fe vino antes de una reforma externa. Por eso la fe viene antes de eso. No sé si alguien tenga algo más que decir, ¿está entendido? ¿O hay algo ahí que esté inconcluso? Hasta eso, alguien que por favor vaya buscando Romanos 10:17 y Jeremías 18:8. Romanos 10:17 y Jeremías 18:8. Entonces, mire que la fe
nace del corazón regenerado. Debe haber una regeneración para que haya fe. Nunca funciona al contrario, ¿no? No puede haber un cambio extremo, externo, y después usted tener fe. No, usted es consciente del pecado. Ese es el llamado que Dios hace, ese es el poder del Espíritu Santo en la vida de la persona. Y posteriormente usted puede responder a Dios y creer que Él fue real. Si usted no tiene esa conciencia de pecado, difícilmente podemos decir que usted o que yo tenemos fe. ¿Listo? Vamos con la siguiente. ¿Qué revela esto sobre el poder de la palabra? Lo que acabamos de decir, ¿qué revela esto sobre el poder de la palabra? Que la palabra de Dios es ¿qué? Que se cumple. Que se cumple, sí. ¿Qué más? Entonces, ¿qué nos revela esto sobre el poder de la palabra de Dios? Que usted y yo no necesitamos presentar la palabra de Dios con adornos. No tenemos que hacer un preámbulo extenso para que la palabra de Dios tenga cierto poder sobre la persona. Voy a presentarla en medio de un acto supercultural para que las personas la puedan entender. No, nosotros debemos de entender, valga la redundancia, que la palabra de Dios es simple. Ella misma se sobrepesa a ella. Nadie puede añadirle nada más para que aumente su autoridad. La palabra de Dios sin adornos es suficiente para producir fe incluso entre los paganos. Miren, ¿cómo yo puedo ser convencido y establecido de que Dios me va a llamar? Solo predicando la palabra. Solo predique la palabra de Dios, pero nadie se va a convertir, no importa. Isaías predicó la palabra de Dios, expuso el pecado, y mire que fue el ministerio más pobre, digámoslo así, en torno a personas convertidas. Isaías predicó y nadie se convirtió. Es más, estos escritos llegaron a tomar mucha importancia ya después, cuando vino Jesús, pero en su tiempo, cuando el profeta Isaías verdaderamente estaba hablando el mensaje, nadie se convirtió. Y eso llama mucho la atención de la persistencia de Isaías. ¿Cuán persistente es usted en predicar la palabra de Dios? No, pero nadie se ha convertido. Pero es que ¿quién ha dicho que usted puede convertir a alguien? No, mi mamá no se ha convertido por más de que yo le he predicado. No se puede. Es la palabra de Dios suficiente en ella misma para llamar al escogido. Usted lo que debe de hacer es hablar el mensaje. Mire, el mensaje de Jonás, no sabemos si fue tan puntual o si tuvo algo más, pero dice, Nínive en 40 días será destruida. Eso es lo que Dios mandó a decirle a Jonás. Jonás le dice, y el mensaje fue suficiente. Si usted está esperando tener oratorio, está esperando tener un léxico teológico fuerte para hablar de parte de Dios, déjeme decirle que Jonás muestra aquí cuán simple es la palabra y que aquellos que son sus ovejas la escucharán y lo seguirán al Señor. Amén. ¿Alguien tiene Romanos 10:17 ahí y Jeremías 18:8? Romanos 10:17 y Jeremías 18:8. Pero si estos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Muchas gracias. ¿Alguien tiene Romanos 10:17? Yo. Ya, gracias, por favor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas gracias, Estefan. Entonces, mire que Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír. ¿Pero oír qué? La palabra de Dios. Usted y yo no necesitamos más que la palabra de Dios expuesta. Si la palabra de Dios es expuesta, usted como resultado y yo como resultado vamos a tener fe, porque viene por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué será que donde yo me congrego siento que mi fe cada vez mengua más? Seguramente no te están predicando la palabra de Dios.
Aquí el libro del profeta Jonás nos hace entender claramente que su fe va a venir cuando le prediquen la palabra de Dios. Ahí la pregunta sería, ¿fe en qué? ¿Fe en que le va a ir bien? ¿Fe en que tendrá una casa? ¿Fe en que todo estará totalmente hecho? No, no. Hablamos de la salvación. Lo demás vendrá por añadidura, por una correcta administración. Pero primero buscaremos el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Su palabra no me invita a mí a ser rico, no me invita a mí a ser cabeza y no cola, no me invita a mí a que yo sea luz para las naciones. No, a eso no me invita. Me invita a lo que hicieron los de Nínive, a sentir dolor, a arrepentirme y a cambiar, a practicar ayuno, a entrar en humillación. A eso me debe llevar la palabra de Dios. Por eso dice, si se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Pero ese convertirse de su maldad no puede ser antes de haber escuchado la palabra de Dios. Nosotros no somos conscientes. Romanos 3 dice, no hay ninguno justo, no hay ni uno solo. Solo Jesús. No sé si alguno tenga alguna pregunta, ¿está ahí todo claro? Dice, así como los ninivitas creyeron el anuncio de juicio, hoy nosotros, el creyente, va a creer en el evangelio de Cristo. Los ninivitas creyeron en un anuncio de juicio. Creo que lo decía Vicente. Hoy lo hacemos por medio del evangelio de Cristo, que anuncia la salvación, que anuncia la libertad de los pecados, que se rompe el yugo de la esclavitud que nos había sometido. Hoy el creyente, a través de la predicación del evangelio, puede encontrar a Cristo. Ahora, mire que Jonás fue un profeta temporal, pero Cristo es el profeta perfecto. Su palabra profética, que es la Biblia, sigue constantemente hablando. Jonás fue para un determinado tiempo, momento, lo cual cambiaría y se vería en Nahum cuando nuevamente Nínive es llamado a juicio. Y el mensaje de Jonás provoca un arrepentimiento temporal, una predicación, un momento, es momentáneo lo que siente, pero el mensaje de Cristo produce vida eterna. La predicación de la palabra de Dios, la exposición del evangelio, la exposición de la obra que Dios hace a través de su palabra, va a producir vida eterna. No sé si usted ha escuchado otras cosas. No, el evangelio va a producir en ti que no seas pobre. Hace poco escuchaba en un reel de Instagram, los primeros 5 segundos y los quité, el cristiano no puede ser pobre. No. El cristiano, al escuchar el mensaje, va a producir vida eterna. Vida eterna. No va a producir otra cosa, sino vida eterna. No sé si estemos de acuerdo ahí. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Cuando usted escucha una predicación, la respuesta no debe ser entregar los diezmos. La respuesta no debe ser entregar su dinero. La respuesta debe ser arrepentimiento. Jonás predica y el pueblo se arrepiente. Jesús, a través del evangelio y de la palabra, lo que busca es que usted y yo nos arrepintamos. El dinero, la ofrenda, es un tema muy aparte. Si usted ha escuchado ese tipo de palabras, quiere decir que una persona que le predica a usted no ha entendido qué es el evangelio. El evangelio lo debe llevar a usted al arrepentimiento. Y no a un arrepentimiento simple. Yo siempre le digo, después de que nosotros estudiemos, ojalá Dios permita que usted y yo lleguemos a nuestra cama y le digamos, Señor,
verdaderamente te necesito. Ojalá después de cada estudio nosotros podamos hacer eso y decirle, Señor, sin ti yo no podría ser cristiano. Sin ti me es imposible avanzar, sin ti me es imposible creer, sin ti me es imposible ser salvo. Y quiero ir con estas preguntas de aplicación. ¿Tu fe produce arrepentimiento real o solo emoción momentánea? No le respondas, solo meditemos. ¿Tu fe produce arrepentimiento real o solo una emoción momentánea? Es algo que usted debe de meditar muy bien, porque la fe verdadera lleva al cambio de conducta. La fe verdadera lo debe llevar a usted al cambio de conducta. Amar a sus hermanos, a querer estar con ellos, por encima de lo que sea, por encima de lo que pasa. ¿Por qué? Porque usted no puede vivir una vida aislada de las personas que tiene usted en la congregación. La iglesia es lo más importante que usted tiene. Si usted le huye a estar conectado, congregado con 2, 3, 4, déjeme decirle que deja usted mucho que desear de si en usted hay cristianismo o no. Porque los mandamientos son: amarás a Dios. Podemos decir que al estar estudiando su palabra le amamos, pero viene el segundo: amarás a tu prójimo. ¿Cómo usted va a amar a su prójimo si usted no se reúne? Si usted no hace un gasto, si usted no aparta un tiempo para pasar con su prójimo. No, si yo me reúno virtualmente, eso no funciona. Eso no es así. Déjeme decirle que yo cierro, apago el estudio bíblico y mañana yo voy y me congrego. Tengo una iglesia donde ir, tengo un lugar donde estar. Y si usted no tiene un contacto con las personas, este estudio le va a ayudar mucho. Pero si usted no tiene un contacto con una iglesia, ojalá una iglesia sana, o lo más sano que usted pueda encontrar, y compartir con ellos. Porque si no, usted, ¿cómo va a hacer lo que decimos que Jonás está haciendo mal? Jonás no ama a Dios y no ama al prójimo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a demostrar usted que usted sí ama a Dios y ama a su prójimo, si no quiere estar cerca de él? ¿En quién estás creyendo realmente? Pregunto, ¿en quién estás creyendo realmente? ¿En el mensajero o en el Dios del mensaje? ¿En el mensajero o en el Dios del mensaje? ¿Cuán importante es para ti ir a la Biblia más que ir a escuchar a alguien? Muchas personas toman la predicación o los apartados que hay en su iglesia para sentir que al estar en ese lugar van a ser bendecidos. Déjeme decirle que eso no funciona así. Usted no va a la iglesia para ser bendecido, usted ya es bendecido. No, voy a la iglesia porque me va a ir bien. Voy a este estudio porque sé que si le cumplo a Dios me va a ir bien. No funciona así. No funciona así. Los pastores se han encargado de hacerle creer a las personas todo lo contrario. ¿A quién cree usted? Para usted, ¿quién es más importante? ¿El que da el mensaje, el mensajero, perdón, o el dueño del mensaje? El dueño del mensaje es Dios. Ojalá lo más importante para usted sea abrir sus escrituras, orar a Dios, estar con Él. Y no su cita más importante es llenarse de información. Me llené esta noche de información. Tengo toda la información necesaria y ya. Me voy, Dios me ha bendecido. No, ojalá su pensamiento no sea eso. Ojalá su trabajo, ojalá sus afanes, ojalá sus deseos, como Jonás, no lo aparten de disfrutar lo verdaderamente importante. Lastimosamente yo estoy virtual. Si no, créame que a mí, y perdón que hable de mí, a mí no me detiene nada. No me detiene que sean 2, 1, 3 personas. No, es que no se reúnen. Yo iría. Este grupo de estudio bíblico no comenzó con 20 personas, comenzó con 3 y se redujo a 2 y continuó con 2 casi por 4 meses. Y yo me iba, me mojaba, caminaba. Y no lo hablo para que usted diga, ¡oh, qué duro! No, porque yo sé que muchas veces a usted lo detienen sus cosas, como a Jonás, lo detienen, es que saca tantas excusas. Y quiero decirle que usted tal vez está enfocado en el mensajero y no en Dios, porque a Dios le agrada que usted esté en comunión con las personas, en comunión. Amén.
Voy con la siguiente. Tu arrepentimiento se ve en acciones visibles como el ayuno, la confesión y la humildad. Tu arrepentimiento se ve en acciones visibles como el ayuno, la confesión y la humildad. El ayuno no debe ser una práctica diaria. Tal vez hoy usted se siente compungido, contristado, y Dios le dice, ayuna. Ayune, ayune, porque no es normal que haya tanto pecado en su vida. Ayune. Pero no quiere decir que nuevamente el próximo domingo usted va a ayunar o que el lunes usted va a ayunar. No, ayune. La confesión, ¿confiesa usted sus pecados? ¿Ya hay humildad en usted? Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Debemos ser conscientes de lo que verdaderamente está pasando en esta ciudad, en Nínive. En Nínive no solo se escuchaba la palabra, se tuvo una acción de la palabra. Vamos al versículo 6. ¿Quién me quiere colaborar con el versículo número 6, por favor? Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. ¿Quién escucha ahora el mensaje? ¿Quién está escuchando ahora el mensaje que Jonás ha proclamado? El ¿Hasta rey, dónde? El rey. el rey. El rey. Muchas gracias. Mire, el mensaje se reprodujo tanto y generó tanta veracidad que el mensaje llegó hasta el rey de Nínive. Yo le digo a usted, le pregunto, cuando usted escucha el mensaje, ¿hasta dónde llega el mensaje? ¿A quién se lo comparte? ¿A quién le habla? ¿Necesariamente enmudece ante el llamado que Dios hace? Debería meditarlo, no le digo que lo responda. Pero aquí dice que todo un pueblo, mire, una ciudad, él entra por las puertas. Supongo yo que al entrar Jonás, entra desde el lugar más pequeño hasta el lugar más grande, como la terminal. Cuando se llega a Popayán, llega por los lugares más recónditos hasta llegar al lugar central. Supongo yo que Jonás entró y comenzó a hablar y todo el mundo comenzó a hablar de que la ciudad sería destruida. Esta gente de Nínive conocía a Dios y sabía que Dios lo iba a hacer. Y llegó hasta el rey. Y nace una respuesta. ¿Qué hace el rey en respuesta a lo que escucha? ¿Qué pasa con este rey? De una ciudad grande, ¿no? Nínive era una ciudad de 3 días de camino, grande, una ciudad grande y poderosa. ¿Qué hace el rey? El rey toma medidas, proclama ayuno, ciertas acciones. Sí, sí, ¿qué más? ¿Qué más? Hay algo más ahí que dice la palabra. Se levanta, Renuncia Sí, como a ya. su orgullo, ¿no? Bien, renunció a su orgullo, como se que levanta. deja su lugar, su... Sí, bien, deja su lugar. Todo lo que dijeron. Miren lo que hace. Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido. Imagínense esto. Y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El rey. No estamos hablando del carnicero, no estamos hablando de la que le vende la comida, no estamos hablando del que pasa vendiendo el café. El rey se levanta de su trono, se despoja de su manto, se cubre de cilicio y se sienta en ceniza. El rey. Usted y yo a veces nos creemos reyes, pero no actuamos así. No lo hacemos así. ¿Qué representa estas acciones? Lo que él hace. Nosotros al observar este texto, ¿qué representa lo que hace este rey? ¿Qué acciones? Que deja su orgullo y su posición de rey a humildad, a rendirse a la palabra de Dios. Perfecto, hay humillación, bien, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver ahí? Que renuncia a qué. su autoridad. Bien, renuncia a su autoridad, a su poder y hace un reconocimiento. ¿Cuál es su reconocimiento? Reconoce su pecado. Su Sí, pecado. muy bien, gracias Alejandra.
reconoce su pecado, es decir, reconoce su pequeñez ante Dios. Se humilla, renuncia a su poder y reconoce su pequeñez ante Dios. Eso es lo que hace un rey con poder, con autoridad, cuando escucha la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando usted escucha o lee la Biblia? ¿No pasa nada? ¿No sucede nada? ¿Qué ocasiona la lectura de la palabra de Dios? Porque es importante que el rey también se humille. Porque es importante que el rey de Nínive se humille. ¿Puede ser porque él es representante del pueblo? Perfecto, bien, María Ceci, perfecto. Porque él es el líder, o sea, es la cabeza. ¿Qué hace usted como papá, como mamá, en su casa? ¿Sus hijos notan su arrepentimiento? Porque es importante que la autoridad, el rey, se aplaque. Porque el arrepentimiento alcanza a todos. Mire, alcanza a todos, sin distinción de posición o de poder. El orgullo es el principal obstáculo para volver a Dios. El orgullo es el principal obstáculo para volver a Dios. El arrepentimiento que llega puede llegar hasta el más poderoso como hasta el más pequeño. Ojalá en su caso, como padre, como madre, como esposo, usted pudiera tener ese arrepentimiento. Ahora le pregunto, ¿qué enseña sobre el poder del arrepentimiento colectivo? ¿Qué enseña esto que leemos sobre el poder del arrepentimiento colectivo? Voy yo, que cuando el líder se humilla, todo el pueblo puede seguirlo hacia la restauración. Cuando el líder se humilla, todo el pueblo puede seguirlo hacia la humillación. Por eso un pastor, un siervo, un hombre de Dios, que al predicarle el evangelio no toma la posición que está tomando este rey de Nínive, es mejor que usted salga de ese lugar. Si al usted hablar con una persona que tiene autoridad, esa persona no cae en sí en cuenta, déjeme decirle que si esa persona no genera ese estado como el rey, de ahí para abajo nadie más lo va a poder hacer. Si usted como padre, esto es importante, yo no soy padre, tengo padres, pero mire lo importante de los padres. Si ellos se humillan, seguramente quienes están debajo de ellos se van a humillar. Seguramente, obviamente entendiendo que el llamado viene de Dios, pero la posición suya como autoridad, si no es de arrepentimiento, no es de transformación, no es de cambio, déjeme decirle que sus hijos no lo van a ver. Déjeme que las personas que están ahí, déjeme decirle, no van a seguir, más bien seguirán en sus pecados. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué recibieron gracia? Porque hubo humildad. La palabra de Dios, ante aquellos que buscamos a Dios, va a generar en nosotros gracia para ser humildes. Todo lo bueno que usted vea en un hombre de Dios es porque Dios lo ha hecho a través del Espíritu Santo, no por decisión propia. Porque esa es la gracia que Dios entrega, que nos lleva a ser humildes. El rey de Nínive deja su trono en arrepentimiento. Cristo dejó su trono en obediencia y redención. El rey de Nínive deja su trono en arrepentimiento. Cristo dejó su trono en obediencia y redención. Alguien que me busque Filipenses 2:6-8. Por favor, Filipenses 2:6-8. El primero, mire, Filipenses 2:6-8, por favor. El primero renuncia al poder por su culpa. El rey entiende que es culpa, que hay culpa en él por cómo gobierna, por lo que dice, por lo que establece, por lo que hace. Pero Jesús lo deja por amor y gracia.
Esa es la diferencia. Jesús lo deja por amor y gracia, mientras que el rey se despoja de todo por la culpa. Filipenses 2, 6 al 8, por favor. ¿Quién lo tiene que me ayude con esa lectura? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén, muchas gracias. Entonces, mire lo que hace el Señor Jesús. Se despoja por amor y por gracia. Lo hace por amor y por gracia. Quisiera preguntarle, ¿qué trono debo abandonar para reconocer mi dependencia de Dios? ¿Qué trono debo abandonar para reconocer mi dependencia de Dios? El orgullo, creería yo. Bien, gracias, Alejandra. El orgullo, el control, la autosuficiencia. El orgullo, el control y la autosuficiencia. Despojarse es rendirse delante de su Padre, delante de la obra que Él proporcionó para decirle que usted iba a estar bien en Jesús. Si usted no deja a un lado su orgullo, no deja el control que tiene y no deja de ser autosuficiente, lo que verdaderamente demuestra es que usted está gobernando su vida. Y eso nos llevará indudablemente a una disciplina, porque Dios quiere cambiar nuestro carácter. La disciplina en sí no es mala. Si usted ha sentido que está que lo destruyen, que lo acaban, que nada le sale como le gusta, que tal vez esas cosas pequeñas que antes se le hacían fáciles, hoy no van, es porque Dios necesita que se baje del trono. Es porque necesita que usted se baje del trono. ¿Por qué me iría mal en mi matrimonio si yo fui tan bueno? ¿Por qué me irá tan mal en mi negocio si yo soy tan bueno? ¿Por qué será que no alcanzo a tener? Entonces se dirá, pero es que eso es muy emocional. No, nosotros seguimos creyendo en un Dios sobrenatural, un Dios que da el pan de cada día, un Dios que provee, un Dios que sana. Deje el orgullo, deje el control y deje la autosuficiencia. La siguiente, ¿qué demuestra más poder? ¿Imponerse o humillarse? Humillarse. Humillarse. Lo que verdaderamente va a demostrar es la humillación. En el reino de Dios, la humillación voluntaria precede a una exaltación divina. En el reino de Dios, la humillación voluntaria precede a la exaltación divina. Y termino con esto, Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Todos estos dos versículos que hemos leído, que se nos pasó la hora súper rápido, nos llevan a esta conclusión. Humillémonos delante del Señor. Reconozcamos nuestros pecados. Reconozcamos nuestra maldad, nuestra falta de fe, nuestra falta de vocación para Él. Bajémonos del trono, bajémonos del orgullo, bajémonos de lo que nosotros creemos que es apropiado. La excusa que usted tenga es que yo no hago esto porque no. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si usted se ha sentido que no ha sido exaltado, seguramente es porque usted o mi persona no nos hemos humillado delante del Señor. No hemos rendido nuestra voluntad a lo que Él quiere. Y por eso estudiamos la Biblia. Por eso se supone que usted escucha el devocional que enviamos cada semana, cada día. Por eso se supone que usted escucha la audiobiblia que Él le hace el favor de enviarnos. Por eso se supone que algunos escuchan las grabaciones que se dejan. Por eso se supone que usted lee la Biblia todos los días, porque verdaderamente necesita humillarse delante del Señor, humillarse delante de su Creador, humillarse delante de su Padre. Y eso es lo que verdaderamente
a usted lo exaltará. No otra cosa, no otra situación. No hay forma de que usted llegue a la exaltación por sus propias fuerzas o medios. Tal vez llegue a un tipo de exaltación, pero una exaltación que tal vez nadie honre, que tal vez nadie apoye. Es necesario que usted entienda que Jesús tiene tan alto grado de exaltación y por eso lo predicamos y por eso el Señor lo puso como Salvador. Por eso el Señor dice que no hay otro camino al Padre sino a través de Jesús, porque aún siendo perfecto, se humilló hasta la muerte de cruz. Por eso le exaltamos, por eso oramos en los méritos de Jesús, por eso Jesús es nuestro Salvador. Si usted anhela verdaderamente ese proceso en el cual usted sentirse en paz, la paz de Dios, debe de humillarse delante de su creador. Dejar a un lado todo lo que usted piensa que son sus fortalezas, dejar a un lado todo lo que usted piensa que lo mantiene con vida, su trabajo, su firmeza, su dinero, y humillarse delante del Señor, y Él os exaltará. Amén.